Saludos, ¿cómo están? Es un verdadero gusto estar aquí de nuevo con ustedes en esta sección Comiendo con el Experto y tengo el lujo de presentar al químico Carlos Jaramillo. Químico, Hola, bienvenido. muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por venir. El químico tiene super excelencia en, bueno, ¿qué le puedo decir? En toma de muestra, en Gracias, preanalítica, en qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, en normativa, ¿no? así es, gracias a Entonces es Dios. un verdadero honor tenerlo aquí, químico. Siéntase usted bienvenido. ¿Qué tema nos va a Muchísimas impartir el día gracias. de hoy, químico? Pues el día de hoy quiero hablarles sobre la importancia de la fase preanalítica a todos ustedes, justo porque hemos visto que ha habido como un auge, un boom muy grande y muy padre, sobre todo en Ujú. la parte de la capacitación. Sí, sí, Y hemos visto que mucha gente se capacita, que está con esas ganas de mejorar sí. Ujú. y de cambiar. Ojalá no lo pierdan, chicos, por favor. Pero sí hemos visto que de repente la fase preanalítica es como un poquito, yo sé tomar muestra, Y ya, ¿no? yo sé manejar los Ujú. tubos, o sea, en la escuela me enseñaron, ¿no? Sí. Y realmente no sé si en la escuela les hayan enseñado bien o no. Ustedes creo que han visto varios videos en Facebook donde hay varias tomas que obviamente no son lo mejor, lo más sano para los Ujú. pacientes. Y bueno, la intención es que conozcan un poquito esta parte de la fase preanalítica, ¿no? Para que vean que, pues de aquí parte todo. Si no tenemos bien la parte preanalítica, pues lo Ujú. Desde ahí demás ya. va a estar bien complicado. Así. Bueno, químico, pero antes, como es tradición en esta sección, el primer bocado es suyo, por favor, Muchas químico. gracias, muchas gracias. Vamos a ver qué tal está esto. Sí, está muy rico. Nada, te voy a decir que nada, esta ocasión el químico, bueno, se le preparó arroz con barbacoa. La barbacoa la compré, el arroz nada más fue lo único que hice, Bueno. pero se me hizo un poquito difícil hacer la barbacoa, pero bueno, espero que haya sido de su agrado, químico, y Sí, bueno. bastante, bastante. Mm. Bueno, pues dentro de lo que te estaba comentando que es Ujú. importante mencionarles, es sobre todo hacer conciencia de la fase preanalítica. Como te comentaba hace un momento, es importante que los químicos de hoy en día y las nuevas generaciones que están saliendo de universidades hacia el mundo laboral tengan en conciencia que la fase preanalítica pues es lo más importante que hay. Es la parte principal. Si yo no tengo bien esto, desafortunadamente, pues todo mi demás proceso, aunque yo sea muy fregón, muy buen analista, Ujú. tenga los equipos muy padres y tengan controles de calidad internos, externos y comparación interlaboratorios a nivel internacional y todo esto, pues no me va a ayudar de mucho si lo que viene en mi materia prima, que es mi muestra, ya hay Ya un viene mal, problema, ¿no? ¿no? Ujú. Entonces, es parte de lo que queremos platicar ahorita con ustedes. Y bueno, dentro de lo primero que quisiera mencionarles es que hay tres fases dentro de un proceso de laboratorio clínico, que son la fase preanalítica, analítica y posanalítica. Así las conocemos regularmente, pero fíjense que hay una situación. La ISO 15189, desde que salió, evidenció que desafortunadamente en muchos laboratorios clínicos, no tan solo en México como tal, sino a nivel internacional, sucede que los químicos han dejado, en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos han dejado de ser exámenes, digo análisis, hacen exámenes ahora. Por eso la ISO 15189 cambió los nombres de las fases y ahora en lugar de que se llame preanalítica, analítica y posanalítica, ahora se llaman preexamen, examen y posexamen. ¿Por qué, químico? ¿Cuál es la diferencia entre un análisis y un examen? Porque son lo mejor es como análisis de laboratorio. Así es, un Ujú. análisis es cuando sale un resultado y a lo mejor el equipo te puede marcar alguna alerta y Ujú. tú poder tratar de ver por qué salió esa alerta, Ujú. a qué se enfoca, qué es lo que está mal. Y eso te puede dar indicios a que a lo mejor en otra área puede haber alguna otra alerta, alguna otra llamada de atención del equipo y entonces tú puedas ir, por ejemplo, al área de química clínica Ujú. o de hematología. Oye, ¿cómo te salió aquí? Y entonces poder comparar y hacer un análisis de los resultados del laboratorio, porque pues el equipo solo me manda Ujú. los Un resultados, resultado. lo que Ajá. analiza, pero ya depende de mi capacidad como químico, como técnico, como laboratorista, el interpretar y analizar esos resultados que a mí me da un equipo. Entonces, Ah, ok. cuando tú interpretas y analizas,
justamente lo dice su nombre, pues ya estás haciendo un análisis de ese paciente, de ese resultado. Y lo más padre es que estás dejando de ver al paciente como, una muestra, cualquier cosa. No, ya lo estás viendo como un paciente, como una persona que tiene una situación de salud, porque pues, también hay que decirlo, desafortunadamente en México no tenemos la parte de la prevención, siempre es la parte de, ya me siento mal, ya tengo algo, necesito ir a un laboratorio clínico, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas una muestra en tus manos implica que tienes la vida de un paciente en tus manos. Entonces, desde esa perspectiva, la ISO 15189 dice, los químicos ahora hacen exámenes. ¿Qué es un examen? Sale el estudio, lo firmo, y quiero irme a platicar con mi comadrita de química clínica porque no sé en qué acabó la serie de Luis Miguel o de... Sí lo sabemos, pero queremos discutir, debatir el final. Quieren debatir, exacto, ¿no? Y quieren llegar a la conclusión y ahí sí hacen un análisis, ¿no? Inclusive hasta de la Rosa de Guadalupe, pero el análisis de la prueba no se hace, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros queremos, bueno, que la ISO 15189 vio a nivel internacional, no es de México, y por eso dice, los químicos no hacen análisis, hacen exámenes, ¿no? Y Químico, entonces, perdone, sí. debido a que hay conceptos que son nuevos para nosotros, ¿cómo definir la ISO 15189? Norma, estándar, ¿qué es la ISO? Pues es un estándar que puede ser adoptada por cualquier país y convertirse en una norma. Como tal, son recomendaciones que hacen, sobre todo esta entidad que es ISO, que se encarga de precisamente dar ciertas guías o formas de trabajo, recomendaciones, de tal forma que podamos mejorar nuestros procesos. La ISO 15189 va enfocada a los laboratorios clínicos y al parecer ahorita en el mundo la única que la tiene registrada como ley, como norma precisamente, es Francia. México en algunos laboratorios está adoptando ya las ISOs como tal, pero por iniciativa propia. No es una norma que tengan que cumplir a fuerza, pero como están buen mexicano, enfocados. si no me obligan, no lo hago. Así es, desafortunadamente, ¿no? Y muchos que están tratando de alguna manera acreditarse por esta ISO 15189, han visto que no es sencillo, no es fácil. Tienes que llevar un registro de todo, la muestra tiene que tener trazabilidad, tienes que garantizar la calidad de la muestra, tienes que garantizar los procesos, todo en bitácoras, etcétera. Y eso sí quiero decírselos, amigos, ahorita que están empezando y los que ya llevan rato también, si ustedes no documentan lo que está sucediendo dentro de su unidad de trabajo, pueden tener muchos problemas. Pueden tener muchos problemas y el llevar un registro puede ayudarlos a evitar todo ese tipo de problemas. Los registros son muy importantes y justo la ISO 15189 también va enfocada mucho a ese tipo de registros y de inclusive hasta diagramas de flujo para poder identificar tu trabajo y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, pues bueno, esa es la parte de las ISOs. Y ahora sí, ya llegando a la fase de preexamen, quisiera comentarles que la fase preexamen pues es todo lo que involucran, todos los pasos que involucran desde que el médico emite una solicitud de estudios. Mucha gente piensa que la fase preexamen empieza cuando el paciente llega al laboratorio y le van a tomar una muestra, ¿no? No, empieza desde antes. Hay muchos actores que están en esta obra en donde pues realmente por eso hay tanta variabilidad en la parte preanalítica y hay tantos errores, ¿no? Hoy en día se está hablando de un 60% de errores en la fase preanalítica. Anteriormente se hablaba de un 75% de errores. Gracias a Dios hemos disminuido un poquito en esta fase, pero ¿qué creen? Ha aumentado en la fase analítica y en la posanalítica. Entonces, bueno, como la estadística lo marca, entre más partes tenga un proceso, más probabilidad de error hay. Y pues obviamente la fase preanalítica pues ya involucra mucho, desde que el médico emite una solicitud de estudio hacia un paciente hasta que la muestra se va a meter a un equipo. O sea que involucra todo. La mayor parte del tiempo que nosotros pasamos en el laboratorio clínico lo pasamos en modo preexamen. Sí, de verdad. O sea, raro, ¿no? Como que estás haciendo preexamen. Sí, o sea, ¿en qué modo estás preexamen? Trabajando la muestra y todo eso. Y no nos damos cuenta.
O sea, pensamos que es la fase analítica o posanalítica. No, la mayor parte del tiempo de un proceso en un laboratorio clínico es fase preexamen. Estamos hablando de que aproximadamente es un poquito arriba del 50% del tiempo que pasamos en un laboratorio clínico. Es fase preexamen. Y no lo vemos. Sí, de hecho sí. Pues es que pensamos que es la toma de muestra nada más Así y es. decimos de 7 a 8 es la toma de muestra y de 8 en adelante procesar. Así es. Entonces, Y parte del proceso, pues, es la fase preexamen, la preparación de la muestra para ser analizada, ¿no? desde la... Entonces, una de las partes importantes que ya manejó OMS desde hace mucho tiempo y que ahorita la ISO 15189 también está sugiriendo, inclusive en noviembre salió la guía de la Federación Europea de Laboratorios Médicos para venopunción. Ellos hablan de que se tiene que medir la competencia del personal, sobre todo para la fase preexamen. Un flebotomista no puede ser cualquier persona. Ujú. No puede ser cualquier persona. Perdón. Y es lo malo que normalmente es el nuevo. Así O sea, es. no es por discriminar, ¿no? O sea, No. finalmente, porque luego decía, por ejemplo, también luego pongo memes de que el nuevo se va a Copros Ajá. y lo atacan, ¿no? Es como, ¿cómo Sí, yo te también lo atreves? digo. Y Sí. no, pero vaya, no, es una mala relación, ¿no? El Claro. decir que son áreas de castigo, ¿no? El nuevo se va a egos, pipí, popó, ¿no? Y Sí. a tomar muestra. Y es el que va a batallar con quemados, con recién nacidos y todo. Así es. Pero de hecho no es como debería ser ambas áreas, ¿no? Son profesionales en eso, no es un área de ensayo o, Así o un es. área para castigar a las personas. Correcto. De hecho, la Federación Europea de Laboratorios Médicos hace una recomendación muy padre. Dice que las primeras 100 tomas deben de ser acompañadas. 100 tomas. Sí, 100 tomas, ¿eh? O sea, no 10. No, No 10 es dos. mucho, que realmente Sí. es 2. Llegas, Ah. sabes tomar muestras y toma la tomó bien, Ujú. ya acabamos. Así es. Ya está capacitado para trabajar en flebotomía. Sí, y en realidad eso no es ser un flebotomista. Un flebotomista tiene la capacidad de saber qué tipo de paciente tiene enfrente, qué tipo de técnica es la adecuada para Ujú. tomar de muestra a ese paciente. Y no tan solo eso, sino también saber después si la muestra requiere ciertas consideraciones para ser transportada, para ser llevada antes del análisis. Ujú. Y después cómo se tiene que centrifugar para obtener la muestra que yo deseo. Ya sea si quiero obtener suero, plasma, sangre total, o si quiero obtener inclusive plasma rico, pobre en plaquetas. Todo eso tengo que conocer y todo eso va en Ujú. función de un buen flebotomista. Por eso yo siempre les he dicho en todas las pláticas que doy que un flebotomista es el que tiene que estar mejor preparado de todos, porque él tiene que conocer hasta las áreas, cómo tiene que ir la muestra de excelente manera para que el resultado sea excelente. Entonces, para mí, un flebotomista debe de ser el mejor que hay, el mejor químico que esté preparado para poder realizar este tipo de procesos. Por eso es que todas las guías ahora marcan que deben de evaluarse las competencias para poder ser un flebotomista. ¿Qué características considera usted que debe de tener un buen flebotomista? ¿Qué se busca en un flebotomista? Híjole. ¿Como una mujer ideal es imposible? No, yo creo que hay muy buenos flebotomistas. Ahorita todas las guías, lo primero que marcan es la parte empática con el paciente. Ujú. Todas las guías. Lo más difícil, ¿no? Yo Así creo es. que... Y remarcan mucho la actitud de servicio que deben de tener todos los flebotomistas hacia los pacientes. Tratarlos de manera humana. Inclusive por ciencia, debemos de tratar bien a los pacientes. ¿Qué pasa cuando un paciente va a una toma de muestra? Sabe que va con un padecimiento, sabe que algo está mal con él, ya va Ujú. estresado. Sí. Y aparte se encuentra con un vampiro desgraciado que le va a quitar no sé cuántos litros de sangre y le va a picar con una aguja que le va a super doler muchísimo y se estresa más y más y más. Y eso es lo único que genera el estrés, genera adrenalina hasta arriba. La adrenalina es un potente vasoconstrictor y aunque tú veas una vena bien bonita y bien gordota, por dentro está... Sí. tiene vasoconstricción. Entonces la luz interna es menor. Entonces yo les digo, hasta por ciencia, debemos de tratar bien a los pacientes. Entonces yo creo que esa es la primera. Y la segunda, la capacitación, creo que eso es muy importante. Yo realmente lo que sí me gustaría decirles es que no importa qué guía utilices, si la de CLSI o la de la Federación Europea o la de la OMS, pero capacítate. O sea, ten esas guías,
ponlas en práctica, porque también hemos dado alrededor de, híjole, yo creo que exageraría si hablo de 200 cursos más o menos en estos 2 años. Creo que por ahí va la cifra. Y lo más padre ha sido ver químicos que aplican lo que les hemos dicho. Después de un curso. Después de un curso Sí. lo aplican, nos mandan las fotos. Es padrísimo ver cómo lo que nosotros les ofrecemos, les decimos, les compartimos, sí hace mella y sí ayuda a sus tomas, ¿no? Pero también así como está el lado del sol, el lado bonito, ¿verdad? También está el lado de Mordor, todo oscuro y todo en donde los químicos van. De Catepec, ¿no? Ándale, algo así. Llegan los químicos y toman el curso y es como que lo tomé por requisito, porque así lo necesitaba yo y ya, se olvidó. Y no lo ponemos en práctica. Esa es la parte importante, ¿no? Trabajar con calidad, tener guías, adoptarlas. Y créanme que en el momento en que ustedes empiecen a acostumbrarse a adoptar estas guías y a trabajar de esta forma, les va a ir súper bien. Van a tener menos problemas en la toma de muestra. Entonces, bueno, es parte de lo que nos hablan las diferentes guías, las diferentes normativas que ya existen desde hace rato. Y los mayores retos que nosotros hemos visto a lo largo de estos años que hemos estado en la fase preanalítica, ya afortunadamente unos 9, 10 años con esto, en la fase preanalítica, hemos visto que el primer reto que tenemos es la falta de interés que mucha gente tiene respecto a esta fase. Dicen, yo sé hacerlo, ya no sé me interesa. funcionar, no me interesa, ¿no? Y realmente no sabemos ni siquiera funcionar, es más, no sabemos ni utilizar una jeringa. Es más, no sabemos si se debe de utilizar o no se debe de utilizar una jeringa. O sea, no conocemos esa parte. Simplemente es, yo pico una vena y listo. Y me da muestra y ya. Y ya con eso, ¿no? Pero no sabemos si es la muestra adecuada, etcétera, ¿no? Otro de los problemas que hemos visto muy graves es que la gente no lee. Y usted que lo dije bien, no como el secretario de salud pasado. No lee. O sea, no lee un inserto. Entonces, no leemos insertos. El orden de toma. Lo más importante y lo más triste es que sucede que cuando tú te metes a la web, ves montones de imágenes de toma de muestra de órdenes incorrectos. Sí. Incorrectos, que a lo mejor en su momento estuvieron correctos, pero ahorita ya no es lo más adecuado, ¿no? Ya no lo recomiendan ni siquiera las guías, etcétera, y seguimos adoptando ese. Luego seguiríamos con la parte de la cantidad de muestra recolectada. Mucha gente dice, no importa, no importa la cantidad. Aunque tenga un vacío establecido y un límite, no importa. Si no son tiempos, no hay problema, no pasa nada, ¿no? Y la mayor parte de la gente dice, es que lo hago por rapidez, porque a muchos los califican por productividad. Y lo que yo me pregunto es, ¿productividad con base en qué? ¿Muestras mal tomadas? O sea, número de muestras grandes, pero mal tomadas, o sea, 50, 60 muestras no mal tomadas. No somos cajeros del Soriana, ¿no? Así es, que casi nos quieren poner así. O muestras bien tomadas, bien recolectadas. Porque puede haber pacientes efectivamente que yo me tarde 15 minutos, inclusive con ellos. O puede haber pacientes con los que me tarde 2 minutos, 3 minutos y bye. Sí. Va a depender, pues, de qué tan fácil sea el paciente. ¿Qué características de ese paciente? La fisiología, las patologías relacionadas, así ¿no? O sea, no es como que pueda tardarme 1 minuto por cada paciente. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, hay pacientes que no consideran muchas guías, pero por ejemplo los niños con autismo, con síndrome de Down, son complicados. Sí. Y no les puedes tomar muestra tan rápido porque tienes que trabajar parte de psicología. Si un niño es difícil. Así es. Entonces, dependerá de las características de cada uno de los pacientes. Sí. Entonces, las guías se basan con 3 fundamentos importantes: seguridad del paciente, calidad de muestra y seguridad del usuario. Si una de estos puntos sale fuera de, tache. Con que uno tenga un tache, no lo van a avalar ni CLSI, ni la Guía Europea de Laboratorios Médicos, nadie lo va a avalar, ni OMS. Y regresando al volumen, pues mucha gente toma muestras rápido porque el jefe les presiona con un cierto número de muestras, cuando en realidad, pues, a veces no es tan posible, ¿no? Aquí lo que más tenemos que cuidar es la calidad de la muestra, ¿no?
y los volúmenes tratar de respetarlos en la medida de lo posible porque puede tener alteraciones con sus diferentes estudios que vayan a realizar. Entonces, el volumen, por favor, traten de guardarlo. Ahora, si saben que tienen que tener poca muestra, pues compren todos de bajo volumen. Y muchos me dicen, es que no viene la licitación. No, pero pueden empezar a trabajar en ello. Hay muchos héroes, muchos químicos que han hecho trabajos excelentes y pues ya compran materiales diferentes para cuidar a sus No es pacientes. imposible, la verdad es que no es No, imposible. Sí hay es casos, difícil, pero no. pero no es imposible. Hay muchos héroes en México que están haciendo eso y sí les puedo decir que hay muchísima gente que ya está interesada en hacer las cosas bien. Y otra de las cosas bien padres y chistosas es la homogenización. ¿Cómo homogeniza un tubo? Que mucha gente le hace así. Y Qué listo, rápido, ¿no? ¿no? Ajá, ya está homogenizado, ¿no? Y los insertos de los tubos marcan que deben de ser medios giros de 180 grados. Y listo. Está bien el número de veces, ¿no? Sí, de hecho cada fabricante te especifica el número de veces. Que si no leen el inserto son cosas que no, Que no van a saber, que exactamente. la verdad es culpa de ustedes, ¿no? Y sí, luego dicen, el tubo no funciona. No, hay que trabajarlo de acuerdo a las especificaciones. Y la última y la más graciosa es la centrifugación. En México lo que me he dado cuenta es que muy pocas personas saben centrifugar bien sus muestras. Fíjense que una parte de la centrifugación, digo, suena chiste y todo, pero como no leemos los insertos, no sabemos que desde el principio de los tiempos, desde que usamos un tubo de vidrio para centrifugar una muestra, nunca se tuvo que haber trabajado en revoluciones por minuto. Se tuvo que haber trabajado en gravedades, en fuerza centrífuga relativa. ¿Por qué? Porque pues, tenemos diferentes centrífugas. O sea, unos tienen chiquitas, otros tienen grandotas, de rotor de ángulo fijo, de ángulo variable, que ahorita lo vamos a hablar, pero nunca se habló de eso, porque es una fuerza la que se le aplica a una muestra. Y eso va en función de dos factores, las revoluciones por minuto y el radio de la centrífuga, que ahorita vamos a ver esa parte más adelante. Pero en realidad nunca se tuvo que haber centrifugado así. Y cada vez que pregunto, ¿cómo centrifugan? En 3.500 revoluciones por minuto por 10 minutos. Y yo, ok. ¿Y cuánta fuerza es? ¿Y cuál es el radio de tu centrífuga? No sé. Y ahí vienen problemas muy graves. Luego de ahí, esta parte de los insertos, a veces me siento como el Tuca cuando está regañando a alguien o cuando está en una conferencia de prensa así como ustedes lo ven. Porque muchos químicos todavía creen en la actualidad que los tubos, por ser tubos de toma de muestras, se trabajan igual a lo que han trabajado. Y en realidad no es así. Los tubos tienen diferentes características, diferentes materiales. Se trabaja de diferente forma y por eso es importante leer los insertos. O hay gente que sigue llevando a cabo las prácticas anteriores, que hoy en día, a lo mejor en su momento fueron correctas, pero hoy en día ya no son tan funcionales. Y hay una explicación del por qué. O sea, no, como les decía, hay diferentes guías. No solo está CLSI, está la guía europea, está la OMS. Léanlas para que ustedes vean cuáles son las mejores prácticas. De hecho, la OMS, en su libro, se llama Las mejores prácticas para flebotomía. Yo tengo que conocer inclusive hasta de qué material están hechos mis productos, porque eso me va a dar una información correcta para saber si puedo utilizar o no utilizar el material, o en qué casos sí lo utilizo o en qué casos no lo utilizo. Y la otra es, pues, no saber cómo centrifugar de manera adecuada, que esa es parte de lo que ahorita vamos a ver. El orden de toma. Si se fijan en esta imagen, yo estoy poniendo aquí a los Minions, cuando tuvieron a su jefe malvado, y que fue Drácula, ellos lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? Porque, bueno, quisieron festejarle, o sea, tomaron la iniciativa buena onda, de festejarle, pero como no sabían que la luz mataba al vampiro, pues lo mataron, ¿no? Entonces... Conozco varios así. A eso voy. Los minions de laboratorio. Sí, habemos muchos minions en el laboratorio, ¿no? O sea, obramos de buena onda, pero no tenemos la información científica correcta y entonces hacemos errores que nos pueden alterar las muestras, ¿no? Por eso es que aquí les pongo el orden de los tubos, cómo es que tienen que ir.
Esta obviamente no es la marca que ustedes manejan regularmente, pero se me hizo muy buena para que ustedes sepan que hay diferentes órdenes, bueno, más bien es un mismo orden, aunque haya diferentes casas comerciales, ¿no? Y el llenado adecuado de los tubos. Todas las especificaciones marcan que ningún tubo se debería de trabajar si se llena abajo del 90% de drenado, o sea, de su volumen total. Luego sacan poquito porque nada más es una glucosa. Ajá, así es. Y no va a alterar. Claro que altera. De hecho, hay un tubo especial para cuantificación de glucosa que inhibe las enzimas de las células. Para que Es no el sigan. tapón gris. Ese es el verdadero para cuantificar glucosa, ácido lactato y alcohol en sangre. Esas 3 mediciones se hacen de manera exacta y precisa en ese tubo. Es importante eso. Ninguna asociación marca que los tubos se deban de usar abajo de un drenado del 90%. Y esta parte de la homogenización siempre les digo que homogenizamos así, hasta con odio la muestra, Sí. para que se logre una correcta homogenización, cuando en realidad, como les decía hace rato, la homogenización es 180 grados y listo. No hay Sin ningún problema. Se homogeniza perfectamente bien y no pasa nada. Y para la parte de la centrifugación, como les decía, tenemos 2 tipos de centrífuga. No le hagan caso al Pokémon que está ahí abajo. Es más, se los voy a quitar un poquito para que no se distraigan. Pero tenemos 2 tipos de centrífuga regularmente, las de ángulo fijo y las de ángulo variable. Las de ángulo fijo tienen menos radio regularmente que las de ángulo variable, que esas se mueven al quedar adyacente al eje y el radio es mayor. Sí. Entonces, entre mayor sea el radio, menores revoluciones por minuto necesito para llegar a una fuerza. Si es más chiquito el radio, necesito más revoluciones por minuto para llegar a esa fuerza. Entonces, imagínense ustedes que un tubo tapón azul se tenga que centrifugar, dependiendo de la marca, de 1500 a 2000 gravedades. Un tubo rojo regularmente se centrifuga a 1300 gravedades. Y ustedes ya le están poniendo 3500 revoluciones por minuto. Entonces tendrían que aumentarle las revoluciones por minuto para que realmente trabaje el tubo bien. Bueno, más bien, la fuerza sea la adecuada y obtengan bien su muestra. Pues la mayoría tenemos del tubo, del ejemplo A. Así ¿no? es. Es como el que está por todos lados. Y tristemente les voy a decir algo. No me odien, por favor, créanme que se los digo en buena onda. Casi no les va a servir para tiempos de coagulación. Y es la que más usamos. De hecho, agarramos. ¿Cuál es la más fea? ¿Cuál es la centrífuga más fea? Esta. Pues en esta los tiempos de coagulación. Es donde la persita, ¿no? Es como el taquero. ¿Cuáles son los limones más secos? Así es. Esos son los que me llevo. Estos me llevo, estos. Así hacemos en la parte de la centrifugación. Entonces, sí es importante que ustedes conozcan sus centrífugas, sus radios de sus centrífugas y que de alguna manera puedan ustedes obtenerlo. Yo sé que ahorita están sacando preguntas allá, lo estoy viendo, mi mente está conectada con ustedes y estoy seguro que están diciendo, es que no sé cómo sacar el radio, ¿no? Se mide del centro del eje rotatorio hasta donde termina el cabezal, ¿sale? Y en una posición vertical, porque si tu ángulo es fijo y está hacia inclinado y lo inclinas también, no se mide bien el radio. Se te da una cantidad mayor que no es. Hay centrífugas en donde no se puede meter una regla para medir. Dices, ¿y cómo le hago? Tienes que pedirle a tu proveedor que te dé el radio de ese rotor. Y entonces ahora sí ya hacer la fórmula. La fórmula es, me van a odiar, pero para eso hay nomogramas de centrifugación. Pero la fórmula es, las revoluciones por minuto es igual a la raíz cuadrada de la fuerza centrífuga relativa por 10 a la quinta sobre 1.2 por el radio, siendo 1.2 una constante. ¡Wow! No, pues. Yo sé que no lo vamos a hacer. Para eso existen nomogramas de centrifugación. La gráfica de conversión. Así es, con que tú sepas qué radio tiene tu centrífuga y a qué gravedades, conectas esos 2 puntos con una regla y en donde esté la tercera escala, que es la escala de las revoluciones por minuto, te va a decir, para ese tubo, para esas gravedades, con ese radio de tu centrífuga,
a cuántas revoluciones por minuto la tienes que ¿Cuánto centrifugar. equivale, no? Ujú. Y lo único que me restaría decirles es gracias por la atención. Estoy con esa frase desde hace como un mes, en que el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino es creer que sé Sí. hacer las cosas. El peor enemigo del conocimiento. No, pues ya vino a decirnos, ni centrifugar sabemos, químico. No Ya. necesariamente. Ni lavar la bata tampoco era. Yo sé que hay muchos químicos que saben trabajar bien, que sí Sí. leen insertos, que hacen las cosas bien, pero un gran porcentaje, desafortunadamente, al no Ujú. leer insertos, al no meterse un poquito Al no más a esto, capacitarse. al no capacitarse exactamente, pues cometen este tipo de errores. Esperemos que este video pues les haya ayudado un poquito No, para claro que sí, químico. disipar un poquito de estas dudas e invitarlos, no sé si puedo hacer la Por invitación. favor. Invitarlos a que participen con nosotros en los cursos de toma de muestra para que ustedes tengan toda la información de las diferentes guías, se capaciten, se entrenen, tomen mejores decisiones y por lo tanto ustedes puedan hacer esa pequeña gran diferencia que podemos hacer desde nuestra trinchera para que los sistemas de salud sean todavía mejores. Síganos en las redes sociales, les va a gustar y les va a agradar, estoy seguro. Muchas gracias al químico. Un fuerte aplauso desde donde quiera que nos visiten. Y pues pongo efecto. Okay. Y hasta luego, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.